La elipse es el conjunto de los puntos del plano cuya suma de sus distancias hacia dos puntos llamados focos es una constante. Y esta constante es igual a 2a. En el caso de nuestro dibujo, la distancia desde X hasta el foco 1 más la distancia entre X hasta el foco 2 es igual a 2a. Este es el lugar geométrico de la elipse, pero en este video intentaremos caracterizar las propiedades de la elipse y descifrar cuál es el significado de estos focos. ¿Por qué específicamente estos focos generan este locus, este lugar geométrico? En realidad la elipse es una de las llamadas secciones cónicas. Es el resultado de intersectar un plano con un cono de una forma particular. Un cono podemos generarlo mediante una directriz, un punto y el conjunto de rectas que pasan por el punto y los puntos de la directriz. Es decir, cualquier punto de la directriz hago pasar una recta uniéndolo con el punto llamado vértice del cono. Es decir, que necesitamos una generatriz que pase por todos los puntos de la directriz y por el vértice, y nos genera el cono de esta manera, pasando por cada uno de los puntos de nuestra directriz. En este caso tenemos un llamado cono recto y el punto se encuentra sobre una recta que es perpendicular al círculo y pasa por el centro del círculo de esta manera. Entonces podemos hacer esto con esta generatriz, generar todos los puntos de esta superficie que es el cono, en este sólido que es el cono. De esta manera podemos generar todo el cono. Para que la sección cónica resulte en una elipse, debe reunir ciertas condiciones. Si tenemos la vista de perfil de un cono recto, en este caso, este es el vértice del cono y este es nuestro plano que secciona al cono. Vemos que la generatriz, las rectas generatrices y la directriz del cono, es decir, la circunferencia, forman un ángulo. Toda vez que el ángulo de intersección del plano de sección, en este caso beta, sea menor al ángulo de la generatriz, entonces tenemos un cono. ¿Qué pasa en caso de que tengamos la sección con un plano paralelo? Si beta es igual a alfa, el resultado será una parábola. Una parábola que sería como un caso particular de elipse, donde las distancias entre los dos focos crece indefinidamente, es decir, como que se va al infinito. Y cuando el ángulo beta es mayor a alfa, entonces en este caso nuestra sección cónica intersectará, digamos, a las dos partes del cono, la que está sobre el vértice y la que está bajo el vértice, en este caso aquí. Y en este caso tendremos una hipérbola. En el caso de este video estudiaremos la elipse.
cómo definir la elipse. Si tenemos dos esferas, digamos S1, S2, no perdemos ninguna generalidad al afirmar que estas esferas pueden estar perfectamente contenidas en un cono. De esta manera. De tal forma que la intersección de este cono, con estas esferas será una circunferencia y otra circunferencia. Y si yo mido cada una de las generatrices que pasan por estas circunferencias, miden exactamente lo mismo, cada una de estas generatrices, porque están a una distancia idéntica. Es decir que las dos circunferencias de intersección se encuentran en planos paralelos entre sí. De esta manera. En planos paralelos, y por aquí tenemos el cono. Y las distancias de cada una de estas, esta es una constante. Eso podemos afirmarlo sin perder ninguna generalidad. Cualquier esfera de radio distinta que no se tocan entre sí. Y a su vez podemos hacer pasar un plano que exactamente corte en un punto a ambas, que exactamente corten, que se intersecten en un solo punto a ambas esferas, a S1 y S2. Es decir que S1 intersección este plano pi será uno de los focos, y S2 intersección el plano pi será otro de los focos. Algo importante de recordar para visualizar esto es este teorema de la geometría plana, que nos dice que si yo uno cualquier punto externo a una circunferencia, por ese punto puedo trazar dos tangentes y cada una de ellas medirá lo mismo. Es decir, no importa en dónde me ubique, siempre estas dos tangentes medirán lo mismo. Es decir, este punto D y este punto E siempre estarán a la misma distancia del punto C. Este es un teorema de la geometría plana. Y este teorema será muy importante para visualizar la estructura de la elipse en el espacio. Estas dos esferas de las que estábamos hablando son las llamadas esferas de Dandelin. Fueron descubiertas por el matemático belga Dandelin en el año 1822. Y aquí vemos lo que habíamos estado conversando sobre las dos esferas de radios distintos que se intersectan con este cono en dos circunferencias que acá vemos en color amarillo. Y luego, si unimos cualquier generatriz entre el vértice y una de las circunferencias, obtenemos una medida constante. Es decir, esto en verde esmeralda y esto en verde más amarillo siempre miden lo mismo. Y como yo estoy midiendo distancias entre este punto cualquiera de la elipse, que es la intersección de este plano con el cono, si yo tomo uno de los puntos y mido las distancias desde este punto hasta la circunferencia, y luego mido la distancia desde este punto hasta el punto de tangencia del plano con la esfera, vemos que es un caso de
geometría plana, si yo contener este punto de la circunferencia menor con la directriz y hago contener este punto con el foco en un plano, formarán un plano y se reducirá al caso de la geometría plana, donde las distancias, estas distancias de color verde esmeralda, son iguales. Podemos ver que como son iguales, también tenemos el mismo caso con la esfera mayor. Tenemos dos, podemos reducirlo al caso de la geometría plana. Es decir, que esta distancia es constante, es decir, que en ese caso generaríamos el caso de la geometría plana del lugar geométrico, que la suma de estas dos distancias, de estos dos puntos, que en el plano son los focos, es una constante, porque cualquier generatriz tiene una medida constante dentro de estos dos círculos amarillos. Aquí vemos como esto es una constante, la suma entre esto verde limón y esto verde esmeralda es una constante. Así como por geometría plana, entonces la suma de estas dos será una constante. Podemos entonces afirmar sin perder generalidad que de la misma forma en que definimos la elipse como un lugar geométrico en el plano y tenemos los dos focos y las distancias suman una constante, podemos decir que si tenemos dos esferas que no se intersectan entre sí, dos esferas separadas a una distancia, podemos hacer pasar un plano que toque en un único punto a estas dos esferas y que a su vez estén contenidas en un cono estas dos esferas y que se intersecten con el cono exactamente en un círculo, de tal forma que los centros de este círculo pasan por el eje principal del cono. De esta manera es como comprendemos la elipse, es decir, a través de estas dos esferas existe un único plano que toca a ambas esferas en un solo punto, que son los focos. Y el conocimiento de la elipse como un lugar geométrico cuyas distancias a dos puntos llamados focos es una constante, podemos reconstruir algunos elementos de la elipse, como son, por ejemplo, un semieje menor B y un semieje mayor A. Y a su vez, como sabemos, la distancia a un punto que está dentro de la bisectriz entre los dos puntos que están a una distancia menos C y a una distancia C. Es decir, que C es la distancia desde el centro de la elipse hasta el foco. Y como sabemos, la distancia desde el foco, a esto llamamos foco 1 y a esto foco 2, hasta X más la distancia desde el foco 2 hasta X es igual a 2A, que A es todo esto. De aquí podemos demostrar de geometría plana que esta distancia es igual a esta, porque se trata de un triángulo isósceles. Entonces podemos decir que dos veces la distancia desde el foco 1 hasta X es igual a 2A. Dividiendo ambos miembros por 2, tenemos que la distancia desde el foco 1 hasta X
es igual a A. Es decir, que esto mide igual que esto. Esto nos permite, si conocemos nosotros ambos semiejes de una elipse, simplemente ubicarnos en este punto del semieje menor, hacemos radio igual a A, intersectamos y obtenemos la posición de los focos.